Esta historia me sucedió y, sinceramente, a veces me detengo y pienso si fue todo un sueño muy malo. Mi nombre es Mario, y el año era 2018. Estaba en la fase de juntar cada moneda, viviendo en un apartamento minúsculo en Bella Vista, centrado en trabajar y pagar mis cuentas. En aquella época yo era técnico de enfermería en la clínica Harmonia, en Sao Paulo. El trabajo principal era cuidar el ala de reposo, pero la dueña de la clínica, la doctora Elena, terminó dándome una tarea extra, porque nadie más la quería: organizar el archivo muerto. Eran cajas y más cajas de historiales clínicos físicos, secretos de gente poderosa de la ciudad, con esos apellidos que solo vemos en las columnas sociales. Yo era uno de los pocos que realmente pasaba tiempo allí abajo, organizando las carpetas, y el lugar, Dios, parecía el set de una película de terror. El archivo estaba en el sótano de esa antigua mansión, húmedo y mal iluminado, oliendo a papel viejo, moho y un polvo que no se quitaba. Mientras intentaba arreglar aquel caos de vidas pasadas, empecé a notar una cosa extraña. El doctor Lima, el psicólogo senior de la clínica, un tipo que parecía haber sido esculpido en mármol de lo serio que era, con esas gafas de montura fina y un olor insoportable a perfume caro y tabaco, estaba frecuentando el sótano. Él no tenía ningún motivo para estar allí, pues sus historiales eran digitales. Siempre actuaba de forma furtiva, medio tenso, e intentaba disimular su presencia, pero yo notaba el movimiento de la puerta de metal oxidada. Empecé a sospechar que no estaba allí por casualidad. El doctor Lima era el tipo de hombre que usaba la formalidad como un arma, siempre con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Era una figura imponente, con un bastón de mango de plata que ni siquiera necesitaba usar, pero se empeñaba en llevar, como un cetro de autoridad. Empecé a cronometrar sus visitas al sótano. Siempre eran los martes y jueves, después de las 7 de la noche, cuando el movimiento disminuía y la doctora Helena ya se había ido. Mi estómago se revolvía cada vez que oía el clic de su bastón bajando los escalones de piedra. Decidí que necesitaba una prueba concreta, porque acusar al psicólogo senior de la clínica, un tipo con 30 años de carrera, sería mi despido en el acto, o peor, un proceso. Aquel martes me escondí. Le dije a la enfermera del turno que necesitaba terminar una organización urgente en el archivo y bajé. Me quedé detrás de una estantería gigante de metal que chirriaba si la tocabas. La iluminación era pésima, solo unas lámparas fluorescentes que parpadeaban, dejando todo en un tono verde enfermizo. El doctor Lima llegó, no llevaba el bastón, y eso me llamó la atención, pues estaba actuando como un ladrón de gallinas. Fue directo a la sección de los historiales más antiguos y confidenciales, el área roja, que contenía los archivos del paciente X, un político influyente que había pasado por allí años antes. Abrió la carpeta y, en lugar de leer, tomó fotos con un móvil de modelo antiguo que apenas iluminaba su rostro, pero yo veía el reflejo del flash en las monturas de las gafas. Mi cuerpo se heló. No era solo curiosidad, estaba recopilando información. La adrenalina se me subió a la cabeza de una forma que nunca había sentido. Era una mezcla de miedo y una rabia muy específica. La rabia de quien ve una injusticia y sabe que, si no hace nada, se convertirá en cómplice. Me aterroricé pensando, ¿a quién le estaba vendiendo esa información? ¿Algún tabloide sensacionalista? ¿Un adversario político? Esos historiales no eran solo papel, era la reputación y la vida de gente de verdad. Yo sabía que estaba cometiendo un crimen grave, pero yo era solo Mario, técnico de enfermería, contra el doctor Lima, el intocable. Pensé en denunciarlo, pero sin pruebas concretas, y sabiendo lo articulado que era, la cuerda se iba a romper por mi lado. Decidí que no podía impedir que el doctor Lima entrara, pero podía impedir que entendiera lo que veía. A la mañana siguiente,
Empecé a crear mi propio sistema de archivo. Transformé aquel sótano inmundo en mi laboratorio secreto. Mi método era una locura visual que solo tenía sentido en mi cabeza. Usé cintas de colores, púrpura vibrante para fechas de alta, verde lima para diagnósticos sensibles y pequeños símbolos dibujados a bolígrafo en los bordes de las carpetas. Un triángulo invertido significaba historial revisado por Lima y una estrella de 5 puntas con una de las puntas curvada indicaba que el paciente tenía vínculos con la alta sociedad. Para el paciente X, el político, creé un sistema de marcación doble que mezclaba la cinta azul oscuro con una X roja. Era imposible para cualquiera de fuera descifrar la lógica. Los historiales estaban allí, pero para el doctor Lima serían solo papel de color. Pasé la semana entera en el archivo, casi viviendo allí, con la cabeza hirviendo, intentando dejar el sistema de codificación perfecto. El jueves, el doctor Lima apareció puntual como un reloj suizo roto. Lo oí bajar y me escondí de nuevo, observando de lejos. Fue directo al área roja, cogió la carpeta del paciente X y en el momento exacto en que la abrió, se detuvo. Casi pude oír el clic del engranaje parándose en su cabeza. Hojeó las páginas, volviendo la mirada varias veces a las cintas de colores y los símbolos dibujados en la portada. Su expresión era una obra de arte del ultraje contenido. Intentó descifrar, moviendo la cabeza con una frustración silenciosa, y guardó la carpeta sin tomar ni una sola foto. Salió del sótano con el bastón de plata chirriando en el suelo y supe que había entendido el mensaje. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la mañana, el doctor Lima me llamó a su sala. La sala era toda de madera oscura, con una alfombra persa que amortiguaba cualquier sonido, dando la sensación de que estábamos hablando en el vacío. No gritó ni levantó la voz, lo que era mucho más aterrador. Me miró por encima de las gafas y dijo, con esa voz grave y lenta, Mario, tus actitudes recientes en el archivo demuestran una incompetencia alarmante. La desorganización que instalaste allí es un riesgo para la confidencialidad. Intenté argumentar, hablar sobre mi sistema de organización, pero él me cortó, la mirada fría como el hielo. Estás creando caos, no orden. Estás despedido. Firma tu salida ahora, o haremos que nunca más trabajes en un ambiente de salud en Sao Paulo. Fue chantaje puro, y yo estaba solo. Mis manos temblaban, tanto que apenas pude firmar el papel de despido. Salí de la clínica Armonia, con el corazón en la boca y la cartera de trabajo en la mano, sintiendo un sabor amargo a derrota. Había sido expulsado por haber hecho lo correcto, y el doctor Lima, ese parásito de secretos, había ganado. Pasé el resto del día y la noche siguiente rumiando el odio y la frustración, sintiéndome un idiota por haber transformado su vida en un rompecabezas. Me pregunté si había exagerado, si él solo estaba leyendo por curiosidad, pero el recuerdo de él fotografiando la carpeta del paciente X no me dejaba en paz. Yo sabía que había algo mucho más grande, mucho más sucio detrás de esa fachada impecable. Estaba convencido de que estaba vendiendo esa información, y mi despido solo confirmaba que había acertado en su punto débil. A la mañana siguiente, un sábado, cuando estaba intentando ignorar el dolor de cabeza con café fuerte, mi móvil sonó. Era un número bloqueado. Dudé, pero atendí. Al otro lado de la línea, una voz que reconocí inmediatamente era la doctora Elena, la dueña de la clínica, y estaba histérica. «Mario, tienes que venir aquí, ahora. Ha ocurrido una catástrofe». Apenas podía respirar y su desesperación era palpable. Le pregunté qué había pasado y ella soltó la bomba. El paciente X, ese político influyente, estaba amenazando con demandar a la clínica por filtración de información confidencial. La noticia había salido en un tabloide oscuro en Internet, con detalles íntimos y altamente
comprometedores sobre su tratamiento. La sensación de terror me golpeó, pero junto a ella vino una satisfacción fría y macabra. El doctor Lima había fallado en mantener el secreto y mi despido había sido la mecha. La doctora Elena me imploró que fuera, diciendo que solo yo entendía el desorden que había en el archivo y que necesitábamos una solución ahora. Me prometió el oro y el moro, incluso la recontratación, para que fuera. Me puse la primera ropa que vi y corrí a la clínica. Al llegar, el ambiente estaba pesado. Ya no era la clínica Armonia, parecía un búnker en estado de sitio. La doctora Elena estaba en la recepción, pálida, con el pelo revuelto y los ojos rojos. Me arrastró a su sala, sin darme tiempo a respirar. Allí dentro, para mi asombro, estaba el doctor Lima. No parecía el hombre de mármol de siempre. Estaba sudando frío, el rostro tenso, y el bastón de plata estaba tirado en un rincón. Lo que realmente me chocó fue ver el pánico en esos ojos fríos. La doctora Helena empezó a explicarme, atropellando las palabras. El doctor Lima intentó acceder al historial de X para ver qué exactamente se había filtrado, y principalmente para esconder cualquier prueba de que él hubiera accedido al archivo, pero no consiguió entender nada en el sótano. Mario, dice que lo desordenaste todo, que pusiste códigos y colores que no tienen sentido. Los abogados de X llegarán en 2 horas. El doctor Lima me miró con un odio que apenas podía disimular, pero había un terror aún mayor que el odio. Necesitaba mi ayuda. En ese instante supe, el sistema de codificación que creé no solo impidió su acceso, sino que también contenía, sin querer, la única prueba que podría incriminarlo definitivamente. Me senté en la silla de cuero frente a la mesa de la doctora Elena, crucé los brazos y respiré hondo, absorbiendo la situación. El doctor Lima, ese ser arrogante que me había humillado y despedido, estaba a mi merced. Era un momento de triunfo agridulce. Yo no desordené, doctora Elena. Yo organicé, dije, mirando directamente al doctor Lima, que intentaba mantener la compostura. Creé un sistema de colores y símbolos que solo yo conozco. Es un sistema híbrido para garantizar la máxima confidencialidad en un archivo físico obsoleto. El doctor Lima hizo un sonido gutural de frustración, golpeando el puño cerrado en el muslo. Sabía que estaba en un callejón sin salida. Yo era la llave. La doctora Helena me imploró. Mario, dime el código. Solo dime cómo descifrar la carpeta de X. Necesitamos saber qué tiene el tabloide para defendernos. Dudé, mirando a los dos. El doctor Lima no podía esconder el pánico. Se había preparado para esconder sus rastros en el sistema, pero no para que mi sistema de defensa fuera tan eficaz. Estaba desesperado para que yo revelara la clave de codificación, no solo para que la clínica se defendiera, sino para que él tuviera tiempo de destruir la prueba crucial que mi sistema había encapsulado. La fecha y hora en que él había accedido a la carpeta y tomado las fotos. Ese silencio en la sala era ensordecedor, era el sonido de mi venganza. Ese era el momento. Yo tenía el poder en la mano. El doctor Lima me miraba como si yo fuera la criatura más despreciable del mundo, pero el miedo a ser expuesto era mayor que su orgullo. La doctora Helena, desesperada, estaba casi llorando, y yo sentía pena por ella, porque ella era la víctima de la avaricia de ese hombre. Enderecé mi postura, miré de nuevo al doctor Lima, y mi voz salió calma y firme, algo que jamás pensé que tendría el coraje de hacer frente a él. Yo ayudo, dije, pero solo si se cumple una condición. Los ojos de los dos se volvieron hacia mí con la urgencia de quien se está ahogando. ¿Qué condición, Mario? Dime, imploró la doctora Selena, la mano temblando sobre la mesa de caoba. Me giré totalmente hacia el doctor Lima, ignorando a la doctora Selena por un momento. Doctor Lima,
Usted va a admitirle a la doctora Selena ahora que mi despido fue forzado por usted y que el motivo no fue incompetencia, sino porque yo estaba impidiendo su acceso no autorizado y criminal a los historiales. Tragó saliva, el rostro enrojeciendo, un contraste vívido con su piel pálida. Intentó argumentar, pero yo lo corté con la misma frialdad que él había usado para despedirme, sin admisión, sin clave, y los abogados de X van a detonar esta clínica. Abrió la boca, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Su expresión era de repulsa, pero estaba acorralado. El silencio que siguió fue cortado solo por la respiración jadeante de la doctora Helena. El doctor Lima estaba en una guerra interna, el ego luchando con el instinto de supervivencia. Era un hombre que valoraba su reputación por encima de todo, y admitir aquello era su jaque mate público, aunque solo fuera para la dueña de la clínica. Intentó una vez más intimidarme con la mirada, pero yo mantuve la mía, firme. Había pasado una noche entera pensando que él había acabado con mi carrera y ahora era mi oportunidad de revertir el juego. Finalmente se dio. Su voz, cuando salió, era un susurro ronco, casi inaudible, pero cargada de veneno. Helena, comenzó, sin mirarla directamente sino encarando la mesa. Yo forcé el despido de Mario. Él no estaba siendo incompetente. Él estaba interfiriendo en mis investigaciones internas sobre la seguridad del archivo. Era una media verdad, pero la admisión de que había forzado mi salida e intentado desmoralizarme era suficiente. La doctora Helena abrió mucho los ojos y me miró, su expresión cambiando de desesperación a una furia silenciosa dirigida al doctor Lima. Yo sabía que su carrera en la clínica había terminado allí. La satisfacción que sentí fue profunda, pero no había tiempo para disfrutarla. Los abogados estaban en camino. Le dije a la doctora Helena que necesitaba un ordenador y un escáner portátil en el sótano, y ella lo proveyó todo en menos de 5 minutos. Bajamos los tres al archivo, y el doctor Lima, con su bastón de plata, parecía un prisionero siendo arrastrado a su propio campo minado. El sótano estaba con la misma iluminación enfermiza de siempre, y el olor a moho parecía aún más fuerte. Fui directo al área roja. Le expliqué a la doctora Helena que mi sistema funcionaba por capas de colores, donde cada color era un valor binario. La clave para la carpeta del paciente X es la cinta azul oscuro que indica confidencialidad máxima, y la X roja es la marca de que la carpeta fue alterada recientemente. Cogí la carpeta y la abrí con cuidado, mostrándosela a ella. El doctor Lima se puso tenso, observando cada movimiento mío. Estaba preocupado de que yo revelara la prueba de que él había tomado las fotos. Pero la verdad era que, además de un desahogo personal del paciente, el historial no revelaba nada de lo que había salido en el tabloide. El gran secreto de mi codificación estaba en la parte de atrás de la carpeta, donde yo había pegado un adhesivo minúsculo, casi invisible, de cinta roja vibrante con el símbolo del triángulo invertido, la prueba de que él había accedido al archivo aquella noche de jueves. Yo sabía que él estaba vendiendo los secretos, y mi sistema había confirmado su acceso. Mientras la doctora Helena hojeaba las páginas, intentando encontrar la fuente de la filtración, yo señalé uno de los anexos. Doctora Helena, lo que se filtró en el tabloide no está aquí. Lo que X está reclamando es algo que sucedió después del periodo que cubre este historial, o es una información que solo podría haber venido de alguien que tuvo acceso al archivo después de mi organización. Yo estaba diciendo la verdad. El contenido de la filtración era tan específico que solo el doctor Lima, con su acceso privilegiado y su historial de investigaciones internas, habría conseguido cruzar la información con algún dato de otra fuente. Mantuve la calma y continué escaneando la parte del historial
que no comprometía a la clínica, pero que era el foco del proceso. El doctor Lima, por su parte, estaba centrado en el adhesivo rojo que yo había tocado. Se dio cuenta de que yo sabía que él estaba involucrado, pero no podía acusarme de nada sin incriminarse. Ese silencio de él era mi mayor prueba. Me di cuenta de que no estaba solo husmeando, estaba usando los datos de la clínica como moneda de cambio. Lo que se había filtrado en el tabloide era una mezcla de información antigua y actual, algo que exigía una compilación meticulosa. Mi sistema de codificación, en el fondo, se había convertido en un bloqueo involuntario que, al forzar mi despido, hizo que él perdiera el tiempo de acceso necesario para rebuscar más información antes de que el artículo fuera publicado. Mi salida había sido el detonante. Los abogados del paciente X llegaron cerca de media hora después. La doctora Helena, armada con las copias escaneadas que yo había preparado, consiguió argumentar que el historial físico de la clínica no contenía la información que se había filtrado. Yo la instruí a centrarse solo en el contenido que yo había liberado, manteniendo la conversación sobre la confidencialidad y la seguridad del archivo. Mi sistema de colores, que antes era visto como un caos, ahora era la prueba de que la clínica se tomaba la seguridad en serio. Yo estaba allí, un ex empleado, actuando como un consultor de crisis, mientras el doctor Lima se mantenía en un rincón del sótano, pálido y derrotado, sin decir una palabra. El clima era de tensión absoluta, con el olor a papel viejo mezclado con el olor metálico del miedo. El hecho de que el doctor Lima no hubiera conseguido descifrar mis códigos el día anterior había sido la salvación de la clínica. Si hubiera tenido tiempo de acceder y destruir o adulterar la carpeta del paciente X antes de que el escándalo explotara, la clínica estaría en ruinas. Aquel mi sistema bizarro, con las cintas púrpuras y los triángulos torcidos, se había convertido en una alarma silenciosa, un obstáculo infranqueable que paralizó la acción del doctor Lima en el momento crucial. Yo lo veía mirando la carpeta, el adhesivo rojo que indicaba su intervención, y el terror en sus ojos me decía que él sabía que yo había descubierto su esquema de filtración de información. El encuentro con los abogados fue exhaustivo. Duró horas, pero al final la amenaza de demanda fue suspendida temporalmente. La doctora Helena consiguió convencer al equipo jurídico del paciente X de que la clínica no era la fuente primaria de la filtración, al menos no la parte bajo la responsabilidad de los archivos físicos. Iban a investigar la parte digital, y eso era problema del doctor Lima. Yo había cumplido mi misión. La doctora Helena me acompañó hasta la salida del sótano, y la luz de la tarde en la calle nunca me pareció tan brillante. Estaba aliviada, pero también visiblemente afectada por la traición de su psicólogo senior. Ella me detuvo en el pasillo y me estrechó la mano con una fuerza sorprendente. «Mario, salvaste la clínica. No tengo palabras». Me ofreció la recontratación con un aumento sustancial y un cargo nuevo, de supervisor de archivos confidenciales. Yo rechacé. Ya no aguantaba el olor a moho y el aura pesada de ese lugar, especialmente con el doctor Lima todavía respirando el mismo aire. Solo pedí una cosa: que ella garantizara que el doctor Lima fuera investigado internamente y que él no tocara ningún historial más. Ella prometió que sería inmediatamente suspendido e investigado por su acceso no autorizado. Salí de la clínica con un cheque de indemnización y un bono por servicios de consultoría de crisis. Y lo más importante, con la cabeza erguida. Llegué a mi apartamento esa noche de sábado. El día había sido una montaña rusa de miedo, rabia y una satisfacción extraña de justicia hecha con mis propias manos. Estaba exhausto, pero la adrenalina todavía corría por mis venas. Me di un baño largo, intentando quitarme el olor a moho y papel viejo.
Miré el cheque en la mesa y pensé en lo irónica que es la vida. Perdí mi empleo por hacer lo correcto, pero terminé siendo recompensado por haber creado un sistema de protección contra el traidor. Me acosté, pero no pude dormir. Mi mente volvía al doctor Lima en el sótano, ese pánico silencioso en su rostro. No estaba solo husmeando. La forma en que reaccionó a mi sistema de codificación, su desesperación para que yo lo descifrara, todo indicaba que estaba vendiendo los secretos de los pacientes a ese tabloide. Mi despido, forzado por mi interferencia en su esquema, había sido el catalizador. Intentó eliminar la barrera, pero acabó accionando la bomba. Me pregunté si había entendido la ironía, la ininteligibilidad de mi sistema, que él llamó incompetencia, fue lo que le impidió destruir las evidencias y salvó la clínica. En los días siguientes, seguí las noticias discretamente. El doctor Lima no apareció más en la clínica y poco tiempo después, la doctora Elena me llamó para confirmar que había sido sumariamente despedido y estaba siendo investigado internamente no solo por acceso indebido, sino también por sospecha de quiebra de secreto profesional con fines lucrativos. La amenaza de demanda del paciente X se marchitó, pues las investigaciones internas apuntaban al doctor Lima como la única fuente posible de la información, no a un fallo sistémico de la clínica. Hasta hoy, nunca supe si realmente llegó a ser castigado por la justicia o si la pérdida de la carrera y de la reputación fue su único castigo. Lo que quedó para mí fue la sensación extraña de que mi sistema de codificación, nacido de mi paranoia y de mi aburrimiento con el archivo, había creado un efecto dominó. Nadie más en la clínica, ni siquiera la doctora Helena, jamás supo exactamente qué significaba cada cinta, cada símbolo en esos historiales, especialmente la cinta roja minúscula que denunciaba al doctor Lima. Ese código único era mi secreto y la prueba de que yo había visto su maldad de cerca. Hoy en día, cuando veo cintas de colores o un adhesivo rojo, siento un escalofrío en la nuca. Esa experiencia me marcó de una forma que no esperaba. No me volví un paranoico, pero pasé a prestar atención a cada detalle, en cómo la apariencia de respeto de una persona puede esconder una suciedad increíble. El doctor Lima, con su perfume caro y su bastón de plata, era la personificación de la traición y de la avaricia. El sótano de la clínica Armonia se convirtió, para mí, en una pintura bizarra, donde las carpetas coloridas eran los colores de mi defensa contra su oscuridad. Lo más aterrador de todo es pensar que, si yo hubiera ignorado sus visitas nocturnas, si hubiera tenido pereza de crear mi sistema de colores, la clínica se habría desmoronado, y yo, probablemente, habría sido envuelto en la confusión como cómplice por omisión. Aquel día único del enfrentamiento en la sala oscura a la carrera al sótano me enseñó que la verdad, por muy codificada que esté, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Es una vivencia que me hace valorar mi intuición y el coraje de ser el tipo extraño que codifica archivos con bolígrafos de colores. Cambié de área después de eso. Hoy trabajo en una clínica más pequeña, más centrada en la rehabilitación física, lejos de secretos de políticos y de sótanos mohosos. La experiencia me dejó una cicatriz, pero también me dio una fuerza que yo no sabía que tenía. Me di cuenta de que mi mayor miedo aquel día no era el doctor Lima en sí, sino la impotencia de ser el único en saber de un crimen y no conseguir probarlo. Esa sensación de estar en el filo de la navaja, entre el despido humillante y la salvación inesperada, todavía me hace despertar en medio de la noche. Al final de cuentas, la solución fue práctica, aunque el misterio detrás de la avaricia del doctor Lima permanezca. Lo que importa es que fue impedido y la clínica fue salvada de una ruina. Me quedo pensando, ¿qué lo llevó a arriesgarlo todo? ¿Simplemente dinero? ¿O un placer sádico en derribar a personas poderosas?
Nunca lo sabré. Pero mi sistema de colores y mi instinto funcionaron como un escudo. Salí de esa situación con la convicción de que, a veces, la manera más bizarra y única de hacer algo es la única forma de garantizar tu seguridad y la de los otros. Aún me encuentro mirando mi antigua cartera de trabajo, recordándome ese garabato tembloroso que hice al firmar mi despido forzado. Aquel día del doctor Lima humillándome en la sala de caoba hasta el momento en que se dio en el sótano fue el punto de inflexión de mi vida. Pasé de técnico de enfermería sumiso a un tipo de guardián secreto de 1200 información, y todo por culpa de un psicólogo viejo y avaricioso. El silencio de la victoria es la cosa más ruidosa que jamás he experimentado, porque el doctor Lima salió de la clínica sin alaraca, su carrera desmantelada internamente, sin que la gran prensa supiera que un simple técnico de enfermería fue quien lo derribó. Creo que lo que hace esta historia aterradora es lo cerca que estuve de ser destruido por él. Si le hubiera contado a la doctora Elena antes de codificar los archivos, él me habría desmentido y yo habría sido el lunático. Fue mi acción única de transformar el caos en un sistema personal indescifrable para terceros lo que me salvó. El doctor Lima no esperaba que el incompetente fuera, en realidad, un obstáculo tan creativo. Mirando hacia atrás, no hice esto por heroísmo, sino por un miedo terrible a ser injusticiado. Y fue ese miedo el que, irónicamente, me dio el coraje y la inteligencia para vencerlo en su propio juego de secretos y mentiras. La cosa más extraña de todo esto es que, de vez en cuando, pienso en el archivo. La doctora Elena me llamó meses después para preguntarme qué hacer con las carpetas del paciente X y con mi sistema. Yo la instruí a mantener todo exactamente como estaba, como una cápsula del tiempo criptografiada. Le dije que la clave estaba en la intuición y que mientras esos códigos de colores permanecieran inalterados, el secreto estaría seguro, protegido contra cualquier otro curioso que intentara infiltrarse. Nunca más pisé la Clínica Armonia, pero lo que sucedió allí me dejó una lección para la vida. La vulnerabilidad de la información y la facilidad con que personas con poder pueden intentar manipularlas para beneficio propio. Mi miedo, curiosidad y la rabia por la injusticia se fundieron en una estrategia de defensa que el doctor Lima, con toda su experiencia, jamás previó. Fue una experiencia única, individual, y que me dio una paz inesperada. La de saber que aquel día yo fui más listo, más cuidadoso, y al final, el único que realmente defendió la confidencialidad de los pacientes. El doctor Lima se quedó con el vacío de su ambición expuesta, y yo, con la certeza de que la honestidad, por más que duela, siempre encuentra un camino torcido para salvarnos.